Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29. Cuarta noche 5. Monte Enzou. Repitió Kiritsugu. Byakuya asintió antes de continuar. Está debajo del lago detrás del templo, debería haber una cueva en algún lugar del bosque que conduzca justo debajo de él. Byakuya reveló. Esta es una información valiosa, con solo saber dónde está el Santo Grial pueden crear una táctica usando el Grial como cebo. Considerando el valor del Grial, no hay forma de que Berserker lo ignore, incluso si saben que es una trampa. Una cueva. Repitió Saber, antes de convertirse en Kiritsugu. ¿Qué opinas, maestro? Preguntó Saber. Podría ser una trampa. Kiritsugu respondió fríamente. Saber asintió, esa es una gran posibilidad. Pero, si esto es una trampa, entonces les resultaría más difícil ganar esta guerra, e incluso podrían perder la guerra misma. Teniendo en cuenta que el lugar donde está escondido el Grial está dentro de una cueva, el que tomó la iniciativa primero obtendrá la ventaja. Por supuesto, no hay pruebas definitivas de que Berserker no se haya preparado para su llegada, pero esa es una apuesta que ella está dispuesta a asumir. El problema es que, debido a la fuente de información en sí, las posibilidades de una trampa aumentan considerablemente, pero la fuente en sí palidece a un gran ritmo. No. No es una trampa. Es la verdad. Confía en mí. Byakuya de repente gritó con desesperación, la ansiedad se escuchó claramente en su voz. Pero sabré confiar en él. Como si. Incluso si el infierno se congelara 2 veces seguidas, ella no podrá confiar en este hombre. Además, incluso si de alguna manera Saber logra confiar en él, ¿lo hará su maestro? Pensó Saber mientras miraba a Kiritsugu. ¿Es eso así? Dijo Kiritsugu con calma. ¿Esperarlo? Mirando hacia su maestro, vio su mirada calculadora dirigida hacia el cobarde. Parece que tenía algún plan en mente. ¿Por qué motivos deberíamos confiar en usted entonces? Preguntó Kiritsugu, sin esperar respuesta continuó. Acabas de traicionar a tu propia familia y tener la oportunidad de obtener el Grial. ¿Cómo deberíamos confiar en lo que dijiste cuando la situación actual dice lo contrario? Kiritsugu miró a Byakuya a los ojos, una promesa de dolor corporal era clara en los ojos de Kiritsugu si decía algo incorrecto. Byakuya tartamudeó por un momento antes de dejar escapar su voz nuevamente. Kariya, tragó saliva antes de continuar. Kariya había perdido el favor de los Matous, reveló finalmente, sorprendiendo a la pareja. ¿Qué quieres decir con eso? Saber exigió sorprendiendo a Byakuya. El hombre tardó un momento en responder. Como dije, Kariya había perdido el apoyo de mi familia, ahora es solo un mago rojo. Byakuya reveló. Ya no lo considerábamos familia para nosotros. Gritó Byakuya. Esta declaración fue bastante impactante ya que tanto Kiritsugu como Saber no supieron qué decir por un momento. Aún así, ¿cómo se relaciona eso con mi pregunta? Kiritsugu respondió después de recuperar la compostura. Exactamente porque dije que puedes confiar en mí, ahora que Kariya es considerada una maga roja, estaba bien obstaculizar un poco su progreso. Byakuya reveló, una expresión de disgusto aparece en el rostro de Saber. Pensar que el vínculo familiar se descarta fácilmente debido a alguna disputa, le recordó a Saber sus relaciones con su hermana. Lo que está sucediendo ahora es demasiado cercano para ella. Por lo tanto, su impresión del hombre frente a ella es aún menor. Mientras no esté involucrado directamente en su muerte, no sería un problema. Es por eso que no mentí, lo juro. El hombre de pelo morado volvió a gritar. Lo que no se dijo fue el trato, si Kariya gana, se lo dará a los Matous, si alguien interfiere. Byakuya se estremece, si Souken descubriera lo que pasó esta noche lo haría, no. Mientras no hiciera nada contra las posibilidades de que Berserker ganara, estaría bien. ¿Qué quieres decir con no hay problema? Saber preguntó con curiosidad. Byakuya se quedó en silencio por un momento antes de responder. Porque, Berserker definitivamente ganará esta guerra.
Byakuya respondió con firmeza. No es que Byakuya quisiera que Kariya perdiera ni nada por el estilo, es solo que cree que este tipo de información no obstaculizará la victoria de Berserker, porque al igual que Kariya, tanto él como Souken creen que Berserker ganará esta guerra sin lugar a dudas. De hecho, todos entendieron que si el maestro Berserker fuera alguien más competente que Kariya, esta guerra terminaría más temprano que tarde. Es solo que quería vivir, eso es todo. Por otro lado, la repentina confianza de Byakuya hizo que Saber y Kiritsugu se quedaran en silencio. No. De repente una voz firme llamó junto a Saber. Mirando la fuente, Saber mira a su maestro. Kiritsugu, de una manera bastante fuera de lugar para él, rápidamente se compuso y respondió: no permitiré que eso suceda. Él declaró. Saber está en silencio todo el tiempo. Templo Ryudou. Dentro de la habitación de invitados, Berserker se está recuperando en silencio con Kariya desplomada en la pared a su lado mientras murmura algo inaudible. Berserker, por otro lado, siente picazón en la nariz. ¿Es posible que un sirviente estornude?, reflexionó Berserker. Berserker sacude la cabeza para aclarar su mente mientras regresa para reunir toda la energía que pueda. Al observar su condición de maestro, sabía que Kariya estaba en su límite y no podía apoyarlo mucho en la última batalla. El precio de su batalla anterior finalmente apareció y su maestro sufrió por ello. Necesitaría cada gota de energía en su batalla contra Saber. La declaración de Kiritsugu detuvo el interrogatorio, ambas partes guardaron silencio sin saber qué decirse el uno al otro. Byakuya por miedo, Kiritsugu por vergüenza, Saber por incomodidad. Sintiendo que el silencio comenzaba a sofocarse, Saber tosió para llamar la atención. Ejem. Tosió llamando la atención de todos. De todos modos, comenzó. Su sentimiento personal no es lo suficientemente creíble como para que confiemos en usted. Ella reveló. Byakuya comenzó a ponerse aún más pálido, cuando se dio cuenta de que no tenía nada que probar a la verdad. Saber, quien se dio cuenta de esto, lo llamó. Parece que no tienes nada más que decir, ¿verdad? Fue más una declaración que una pregunta. El tono de su voz era lo suficientemente frío como para congelar a Byakuya. Trató de suplicar por su vida pero estaba demasiado asustado para siquiera hablar. Diablos, hizo falta todo su coraje para siquiera ponerse de pie. Para los ojos de Byakuya, el rostro de Saber comenzó a oscurecerse con sombras y su altura lo eclipsaba en tamaño. Los ojos de Saber están cubiertos de oscuridad mientras su mano se dirige al cuello de Byakuya. Byakuya, lloriqueando, no pudo hacer nada mientras miraba fijamente la forma de pesadilla de Saber que se acercaba a él. Espera, le gritó Kiritsugu a Saber. Hasta que una voz detuvo cualquier ilusión que Byakuya tuviera, como un hombre ahogándose, rápidamente aprovechó su oportunidad. Perdóname. Ya te dije todo lo que sé. Suplicó Byakuya, las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Kiritsugu obviamente no se mueve, pero aún así habla. Eso dices, dijo crípticamente. ¿Puedes darte cuenta de lo que dijiste? Kiritsugu le preguntó al desesperado Byakuya, quien respondió con un movimiento de cabeza tembloroso. Bien, entonces empieza a caminar, dijo el hombre mientras lo arrastraba hacia el frente antes de empujar al sorprendido y confundido Byakuya al suelo entre el callejón. ¿Qué? Dijo Byakuya, confundido. Llévanos a esta cueva de la que estás hablando, exigió Kiritsugu. Pero, Byakuya quiso negarse, pero Kiritsugu lo cerró inmediatamente. A menos que hayas estado mintiendo todo este tiempo. Ahora hay un brillo peligroso en sus ojos. Los temblorosos hombros de Byakuya caen, indicando su renuncia. Sí, Byakuya se levanta temblorosamente para mirarlos a ambos. Por aquí, dijo mientras salía del callejón. Mientras tanto Saber miró a Kiritsugu cara a cara, en un instante se entendieron. Entonces esto es lo que quería, pensó Saber. Buen trabajo. El grupo tardó un poco en llegar a la montaña. Byakuya caminó por el bosque a través de un camino invisible y conocido solo por los Matous. Detrás de él estaban la pareja de amo y sirviente que actualmente están discutiendo su situación. O más bien qué será de su situación. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó Saber. Desafortunadamente la respuesta que obtuvo no es la que esperaba. ¿Quién sabe?, respondió Kiritsugu. Ninguna emoción traicionó su expresión. Pero el primer paso ya está a nuestro favor.
dijo sorprendiendo a Saber. La ventaja más problemática que tienen los Berserker contra ellos es el alcance, debido a la falta de opción de alcance de Saber, hace que las batallas contra Berserker les resulten imposibles de tomar represalias solo por el alcance. Pero la batalla a distancia también tenía una desventaja llamada visibilidad. Sin visibilidad, la ventaja de alcance se reduce a nada. Al cambiar el campo de batalla al monte en solo obtendrán mucha cobertura del bosque, lo que reducirá la visibilidad al mínimo, y si convirtieran el campo de batalla en una cueva donde está escondido el Santo Grial, Berserker no tendrá más remedio que acercarse personalmente, pensó Kiritsugu con una pequeña sonrisa en su rostro. Al mirar su expresión, Saber se queda en silencio por un momento antes de dar un gran suspiro. Veo. Saber dijo aliviada, ahora que tienen un plan sólido, podría respirar aliviada por un momento. Volviendo la cabeza hacia el frente, continuaron caminando hacia el bosque siguiendo los pasos del hombre de cabello azul. Fue solo cuando llegaron a un terreno apenas plano que Saber comenzó a hablar de nuevo. ¿Qué? Aquí hay un silencio terrible y sus nervios no ayudan en absoluto. Ya sabes, maestro, comenzó. Creo que dije que no morderemos ningún anzuelo en esta guerra. Saber le recordó su promesa mientras miraba directamente a los ojos de Kiritsugu. Sebo. Creo que no entendiste, él simplemente nos guió. Kiritsugu respondió simplemente, Saber no se lo tragó. ¿Crees que creeré que pensaste en tenerlo como mero guía? En este punto, Saber está lo suficientemente familiarizada con su método maestro de operación. Desafortunadamente, sus acusaciones fueron recibidas con una mirada desinteresada. Mantengo lo que dije. Él respondió, para gran molestia de Saber. ¿Y si esto es una trampa? Preguntó Saber. Entonces acabaremos con él. Kiritsugu respondió simplemente. ¿Y si escapó? Saber preguntó una vez más, esta vez señalando a Byakuya con la cabeza. Bueno, me hubiera gustado ver cómo deja atrás a un sirviente. Kiritsugu respondió fácilmente, deteniendo la pregunta de Saber. Dijo Saber mientras miraba a la persona que los guiaba. A mí también me gustaría ver eso. Saber afirmó con asombro. Byakuya, que estaba escuchando derramar otro sudor frío de su frente, definitivamente estaban poniendo a prueba su coraje. Tragando saliva, continuó manteniendo su silencio mientras los conducía al lugar correcto. Al ver a Saber sonreír, aunque normalmente desdeñaba un chantaje oculto como este, ahora que ella era la que tenía la ventaja en esta situación, no pudo evitar sentirse bien por ello. Por eso a esos nobles les gusta jugar este juego. Saber pensó mientras recordaba el tiempo que estaba viva en su corte. Al ver a Saber dejar de interrogarlo, Kiritsugu interiormente dejó escapar un suspiro. Ella finalmente está tranquila. Pensó Kiritsugu. Aparentemente, cuando no es un evento importante, Saber era bastante fácil de distraer. Reflexionó Kiritsugu mientras caminaba por la montaña. Viajan un poco más hacia el bosque. Debajo del espeso follaje del bosque, la luminiscencia plateada de la luna se filtraba a través de un laberinto de hojas, creando una fascinante danza de luces y sombras en el suelo del bosque. Cada paso sobre la alfombra de hojas caídas liberaba una sinfonía de susurros, una sutil percusión a la melodía nocturna. A medida que se aventuraban más profundamente, el aire se espesaba con el perfume terroso de las rocas, cubiertas de musgo y la riqueza húmeda del suelo. Los rayos de luz de la luna ocasionalmente perforaban el denso dosel, creando exhibiciones efímeras de las obras de arte de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de toda su belleza visual, el bosque estaba extrañamente tranquilo, no se escuchaba el sonido de ningún ser vivo, ni un grillo cantaba, ni un búho ululaba. Ni siquiera las delgadas ramas se balanceaban con la brisa, nada más que el sonido del silencio. Finalmente, el hombre que conduce por el camino sinuoso se detiene frente a la boca irregular de la cueva. Su exterior rocoso se alzaba, proyectando una silueta siniestra contra el cielo nocturno. Mirando hacia atrás, Saber vio el camino que estaban buscando fusionarse con la sombra del bosque. Claramente algún tipo de magia estaba trabajando para ocultarlo. El hombre de cabello azul les dio la espalda para mirarlos, su rostro maestro se tensó mientras la anticipación crecía en su mente. Estaban aquí, dijo su guía, mientras la luna brillaba siniestramente en el cielo nocturno. Capítulo 30. Cuarta noche 6. Hemos llegado, anunció su guía.
Su voz resonó en el espacio cavernoso. La mirada de Kiritsugu se movió mientras las palabras flotaban en el aire, la luz en sus ojos se transformó de contemplación a una chispa de anticipación. Dentro de los oscuros rincones de la cueva se encontraba la solución al sueño de su vida, la emoción crecía en su pecho mientras se fijaba en la misteriosa entrada. Forzando la calma, Kiritsugu respiró profundamente, el aire húmedo de la cueva llenó sus pulmones. Se recordó a sí mismo que la victoria aún no estaba asegurada. Todavía había que ocuparse de Berserker y Karilla. El ominoso silencio de la cueva parecía magnificar la importancia de la inminente batalla. A su lado, Saber estaba estoicamente, su armadura brillando débilmente en la tenue luz. Se quedó mirando la entrada de la cueva, su expresión no revelaba ninguna emoción. Sin embargo, una corriente subterránea de anticipación la recorrió, un reconocimiento silencioso del momento crucial que estaban a punto de enfrentar. Al igual que su maestro, ella reprimió la oleada de emoción, sabiendo que la impaciencia era el enemigo antes de derrotar a Berserker. Al darse cuenta del extraño comportamiento de su guía, los agudos instintos de Saber se activaron. Ella preguntó acerca de sus movimientos cada vez más espasmódicos, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz cortando la silenciosa tensión, resonando en las paredes de la caverna. Byakuya la miró con miedo, tartamudeando. He cumplido mi parte del trato, así que... Todavía no, interrumpió Kiritsugu severamente, cortando cualquier protesta. No hemos visto el Santo Grial y nuestro acuerdo se mantiene. Terminó. El hombre intentó discutir, pero una mirada severa de Saber lo silenció. Bajó la cabeza con resignación y dio pasos vacilantes hacia las profundidades de la caverna. El suave arrastrar de sus pasos resonó inquietantemente. Sin embargo, unos cuantos pasos dentro, Byakuya sintió una sacudida peculiar sacudiendo su cuerpo. No es doloroso, pero sí lo suficientemente impactante como para dejarlo en estupor. Kiritsugu, sintiendo problemas, lo interrogó con cautela, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Qué ocurre? Byakuya, sin decir una palabra, se giró, revelando una expresión pálida y sorprendida. Reaccionando instantáneamente, Kiritsugu ordenó a Saber. Ella se estaba moviendo incluso antes de que Kiritsugu terminara su orden, la situación es obvia para ella. Sable. Corrió hacia la cueva con rápida determinación, su armadura tintineaba débilmente con cada paso decidido, en un segundo su figura fue tragada por la sombra de la cueva. Frente a Byakuya, Kiritsugu ladró una orden. Empiecen a correr. Los habían encontrado y el aura siniestra de la cueva ahora contenía una amenaza más inmediata. El sonido de la armadura de Saber resonó a través de la caverna, haciendo eco del inminente choque que los esperaba en las sombras. En la habitación de invitados del templo Ryudou, Berserker permanecía en silencio dentro de un círculo mágico brillante, canalizando energía para recuperar rápidamente su fuerza. De repente, sus ojos se abrieron en estado de shock cuando una inesperada sacudida de energía lo atravesó, lo que lo impulsó a llamar urgentemente a su maestro. Maestro. Su voz profunda resonó en la habitación, su tono expresaba su incredulidad. Karilla, que había estado perdido en su propia risa murmurada desde su llegada al templo, se puso abruptamente rígido. Fue como si un chorro de agua fría lo hubiera sacado del trance y una nueva claridad regresara a su mente. Al mirar a Berserker, Karilla fue testigo de la conmoción grabada en el rostro del Servant. Una sensación de inquietud se apoderó de él cuando respondió. ¿Qué pasa, Berserker? Berserker no perdió el tiempo en transmitirle la situación apremiante a su maestro. Tenemos un problema, informó en un tono que delataba urgencia. Los ojos de Karilla se abrieron en respuesta y se dio cuenta. La atmósfera en la habitación de invitados pasó de una inquietante quietud a una tensión palpable, mientras el dúo lidiaba con el inesperado giro de los acontecimientos. El interior de la cueva se desplegaba como un mundo envuelto en sombras, estalactitas colgando siniestramente del techo como los propios candelabros de la naturaleza, de alguna manera son capaces de ver sin luz artificial, debe haber sido algún tipo de hechizo. La humedad se aferraba al aire, creando un aroma terroso que insinuaba las profundidades de la caverna. Desafortunadamente, hubo poco tiempo para admirar la belleza subterránea. El estrecho pasaje de la caverna se transformó gradualmente en un camino más amplio.
A lo lejos, el ruido de la armadura de saber resonó, señalando su avance. Kiritsugu corrió por el corredor de la cueva, su urgencia era palpable. La prisa en sus acciones ahora parecía lamentable, considerando los peligros potenciales que podrían estar acechando en las profundidades de la caverna. Mientras Kiritsugu corría, silenciosamente maldijo su decisión impulsiva. Seguramente, cualquier guardián vigilante de la cueva habría colocado trampas o maldiciones para frustrar a los intrusos. Aunque Kariya y Berserker carecían de tales capacidades, darse cuenta de que sus enemigos podrían estar en camino añadió otra capa de tensión. Sin más remedio que asegurarse de que saber despejara el camino, el humor de Kiritsugu se ensombreció. Las incesantes divagaciones de Byakuya, quien había sido una fuente constante de ansiedad desde su llegada, irritaban aún más los nervios de Kiritsugu. No se suponía que debía haber un campo delimitado aquí. No debería estar allí. Las exclamaciones de pánico de Byakuya siguieron detrás de él mientras corría, perturbando la concentración de Kiritsugu. Obligándose a calmarse, Kiritsugu la dio bruscamente. «¡Cállate!». El hombre, presa del pánico, finalmente guardó silencio. No había lugar para distracciones. El tiempo era esencial, y la cueva contenía tanto la promesa de la victoria como la inminente amenaza de la derrota. De vuelta en el templo Ryudou, Kariya se desplomó solo contra la fría pared de piedra, abandonado a sus propios pensamientos mientras Berserker partía para proteger el Santo Grial. El Servant había cambiado a su forma astral para aumentar la velocidad, pero Kariya no podía deshacerse de la sensación de que ya era demasiado tarde. La posibilidad de que el Grial estuviera en manos del enemigo pesaba mucho en su mente. «No. Todavía hay una posibilidad», susurró Kariya para sí mismo, con un destello de esperanza encendiéndose en su interior. Si Berserker se movía lo suficientemente rápido, podrían alcanzar al intruso antes de que todo estuviera perdido. Kariya se aferró a ese rayo de optimismo, desesperada por un giro del destino. Frustrado e incapaz de contener sus emociones, Kariya escupió maldiciones al aire mientras luchaba con la situación que se desarrollaba. En primer lugar, ¿cómo descubrieron Saber y su maestro la ubicación de la cueva que esconde el Santo Grial? La respuesta pareció materializarse en su mente y apretó los dientes al pensar en una persona capaz de tal traición. Este tipo de cosas, solo él es capaz de cometer esta traición. Kariya hervía, un odio venenoso hirviendo dentro de él. Souken. Rugió en el vacío, el nombre escapó de sus labios con una mezcla de ira y desesperación. Mientras tanto, después de correr por el bosque a una velocidad incomparable, Berserker finalmente llegó frente a la cueva. La urgencia en su forma etérea reflejaba la gravedad de la situación mientras se preparaba para enfrentar a los posibles intrusos y proteger el artefacto sagrado que contenía. El aire crepitaba de tensión mientras el fin de la guerra del Santo Grial pendía de un hilo. Después de una larga carrera a través de las profundidades de la cueva, Kiritsugu emergió a un amplio espacio abierto, que abarcaba varios kilómetros. Esta cueva escondida de la familia Matou era enorme, y un sentimiento de anticipación y temor llenaba el aire. En el centro del espacio se encontraba Saber, una presencia formidable, y ante ella yacía el objeto de su búsqueda, el Santo Grial. Los ojos de Kiritsugu fueron instantáneamente atraídos hacia la copa, un poderoso artefacto que había llevado a muchos a arriesgar sus vidas. El Grial ocupaba el centro de la habitación, rodeado por profundos acantilados por todos lados. Las gargantas de abajo estaban llenas de lodo malicioso, negro y caliente que irradiaba una leve sensación de malevolencia, amplificando la siniestra atmósfera de la caverna. Tanto Kiritsugu como Saber quedaron momentáneamente fascinados por la vista, cautivados por el potencial de su mayor deseo. «Iris Veil», susurró Kiritsugu cuando la imagen de su esposa apareció en su mente. Saber, quien escuchó el susurro, lo miró discretamente, desconociendo sus pensamientos. Aprovechando la oportunidad, Byakuya aprovechó su distracción para escapar apresuradamente. «Yo he cumplido mi parte del trato», exclamó en voz alta antes de correr hacia la entrada de la habitación. Sin embargo, su retirada se detuvo abruptamente cuando tropezó con una figura parada frente a él. El siniestro canto llenó el aire, resonando con una intensidad espeluznante.
Soy el hueso de mi espada, proclamó la figura mientras caminaba hacia la habitación, ignorando al hombre caído a su lado. Su presencia alertó a la pareja amo sirviente de su llegada. La caverna pareció estrecharse a medida que la tensión aumentaba, preparando el escenario para una confrontación que determinaría el destino del codiciado Santo Grial. Soy el hueso de mi espada, cantó Berserker con una determinación inquebrantable, pasando junto al hombre caído sin dedicarle una mirada. La urgencia de la situación no dejaba lugar a la piedad. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. El siguiente verso resonó en la caverna mientras Berserker se preparaba para el inminente choque con Saber. Entendió la naturaleza precaria de enfrentarla en combate cuerpo a cuerpo, sin dejar lugar a la contención. Agradecido por la recuperación de maná anterior, Berserker continuó con su encantamiento. He creado más de 1000 espadas, proclamó, sintiendo la oleada de energía mágica que envolvía su forma, mejorando aún más su capacidad. Con pasos deliberados, Berserker avanzó lentamente hacia la pareja amo-sirviente. Su presencia era imponente y premonitoria. La caverna pareció contener la respiración anticipando la batalla inminente. Desconocido para su pasado, ni conocido para el futuro, continuó Berserker. El canto resonaba con solemne gravedad. He resistido el dolor para crear armas. Aún así, Berserker se preguntó cómo sucedió esto, mientras sentía la presencia de alguien corriendo detrás de su espalda. Mientras Berserker está a punto de enfrentarse a Saber Byakuya, aprovechó esta oportunidad para huir de la escena. Porque este hombre, que claramente es de la familia Matou, los traicionó fácilmente. ¿Es un complot de venganza? ¿O es premeditado? Quizás solo sea una mera coincidencia. Pero, esto es demasiado extraño para ser una mera coincidencia. Primero, después de que no pudo matar a Saber, antes de que su condición de maestro se deteriorara repentinamente, mientras se recuperaban, el enemigo descubrió dónde habían escondido el Santo Grial, y de alguna manera lograron acercarse sin se dieron cuenta hasta el último segundo. Antes de esto, Berserker había puesto varios campos delimitados a través del bosque por si acaso, pero lograron evitarlos a todos. ¿Coincidencia? Sí, claro. La serie de acontecimientos que condujeron a este enfrentamiento parecían demasiado orquestadas para ser mera casualidad. Bueno, no importa lo que se haga, hecho está, de todos modos algo es más importante. Sin embargo, esas manos aguantarán cualquier cosa. El aire crepitaba con la acumulación de energía mágica mientras Berserker se preparaba para su última invocación. Desafortunadamente, para Berserker su racha de mala suerte aún no ha terminado. Así que mientras rezó, Unlimited Blade. Berserker se atragantó antes de pronunciar el verso final. De regreso al templo Ryūdō, Kariya se desplomó impotente contra la fría pared de piedra. Su respiración era irregular y tensa. Un repentino deterioro de su condición lo dejó vulnerable y sin aliento. Tos. Tos. Una tos incontrolable se apoderó de Kariya y no pudo evitar la expulsión de sangre y gusanos retorciéndose. El pánico cruzó por su rostro mientras miraba a las criaturas en el suelo, la fuente de la retorcida simbiosis que alimentaba el poder de Berserker. En un movimiento desesperado, Kariya recogió los gusanos que se retorcían y se los devolvió a la boca con una determinación sombría. No podía permitirse el lujo de perder estos parásitos. Eran el elemento vital que permitía a Berserker funcionar. El acto repulsivo fue un testimonio de hasta dónde Kariya estaba dispuesta a llegar para mantener la conexión con su Servant, por el bien de la victoria. Para Sakura. Después de asegurar los gusanos nuevamente en su boca, Kariya se desplomó una vez más contra la implacable pared, sin fuerzas e incapaz de moverse. Todo lo que podía hacer ahora era orar por la victoria. Sus pensamientos eran un débil susurro dentro de su estado de deterioro. Berserker, por favor, la súplica de Kariya resonó débilmente en las profundidades del templo, una esperanza desesperada ante un destino incierto. Aoi. En medio de la confrontación crucial, Berserker se encontró enfrentando un terrible dilema. Su maestro, Kariya, estaba sucumbiendo a los efectos cada vez peores de su condición, cuyo momento no podría haber sido peor. La activación de su cánica de realidad, un poderoso fantasma noble, estaba drenando rápidamente la fuerza vital de Kariya. Al darse cuenta del peligro inminente, Berserker tomó una decisión crítica.
Rápidamente canceló la activación de su canica de realidad, evitando un mayor consumo de maná que podría haber resultado fatal para Carilla. Sin embargo, esta elección tuvo un costo. Berserker perdió la capacidad de utilizar su noble fantasma, una desventaja significativa en la batalla en curso contra Sabré. A pesar de las terribles circunstancias y el peso del inminente choque, sorprendentemente Berserker no sintió frustración. En cambio, una peculiar sensación de alivio invadió al sirviente de pelo blanco. ¿Qué demonios es lo que me pasa? Berserker pensó confundido.